continuación de estos dos versículos, se refería a Cristo a la ley moral y los estatutos civiles contenidos en los libros de Moisés. Más adelante vamos a ir entendiendo y explicando un poquito más. Este tipo de temas es muy controversial y poder explicarle otra cosa me va a llevar a otro tema. Entonces quiero ser lo más puntual posible. Busquemos Eclesiastés, capítulo número 3, versículo número 14. ¿Puede alguien cambiar los santos mandamientos? Entendí que cuando Dios hace, es duradero y nada se le puede añadir ni quitar. Dios lo hace para que los hombres lo reverencien. Dios, por medio de su Hijo, no lo autorizó para que cambiase absolutamente nada. Las leyes son eternas. ¿Qué debo hacer yo con todo esto? Ya aprendí la importancia de la santa ley, la perpetuidad. ¿Qué debo hacer? Amar a Dios y guardar los mandamientos. Si me amáis, dice San Juan capítulo 14, versículo número 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es el resultado natural del amor. Para este versículo, ¿qué también debo hacer? Guardar los mandamientos. Salmos 119, 44. Y obedeceré siempre tu ley por toda la eternidad. ¿Qué también debo hacer? Respetar los mandamientos. Santiago capítulo número 2, versículo número 10. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Por eso les he dicho que tenemos que guardar todo. No es el que a nosotros nos parezca. No es el que más me convenga o cuando mejor sea la situación dada para mí. No, tengo que guardarlos absolutamente todos. Mi resolución de este momento debe ser la siguiente: que acepto la ley de Dios. Procuraré con ayuda de Dios respetar todos los mandamientos, porque fueron hechos y creados por amor para mí. Vamos resumiendo. La ley de Dios es una norma de verdad. La ley es una copia del carácter de Dios porque son santos, justos, perfectos, eternos y amorosos. Esas son, o es la importancia que tiene la santa ley de Dios. Pero la perpetuidad. Dios es eterno. Su ley también es eterna. Cristo no cambió la ley, sino que la confirmó. Él vino a cumplirla. Ya lo escuchamos. La madre de Jesús, los discípulos, también respetaron la santa ley de Dios. Lucas 23, capítulo 56, podemos encontrar ese pasaje. El cristiano debe guardar la santa ley de Dios. La ley es de gran utilidad para el cristiano. Eso es una herramienta fundamental para nosotros. Es la demostración verdadera del amor a Dios. Y es en guardar sus mandamientos. Los redimidos guardarán la santa ley de Dios. Dios es quien nos ayuda a respetar la santa ley de Dios. No lo podemos hacer por nosotros mismos, porque nosotros estamos vendidos al pecado y estamos acostumbrados a hacer siempre las cosas que a nosotros nos parecen bien, nos parecen buenas. Pero no, hay que pedirle ayuda a Dios para poderlo realizar. ¿Qué bendiciones recibimos al guardar los mandamientos? El universo, la creación de Dios, está regido por las leyes naturales. Todo el ordenamiento moral, social
comercial e internacional se rige por leyes. Asimismo, Dios instituyó leyes morales y espirituales. Las mismas son como las sabias disposiciones de un padre para la recta formación de sus hijos. Es clara la señal bíblica acerca de la necesidad de respetar los santos mandamientos. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Siendo que Dios traerá toda obra a juicio, todos debemos guardar los mandamientos. Eso está en Eclesiastés 12:13. Se promete bendiciones a los que guardan la ley, tendrán paz, y Jehová los exaltará. La ley y la gracia son dos cosas muy distintas, pero que ambas se compaginan muy bien. Nadie se va a salvar por guardar la ley, sino por la gracia redentora de Cristo Jesús. Sin embargo, la ley tiene una parte notoria y necesaria en la salvación. Nos indica lo que es pecado. Como un espejo, nos muestra nuestra desesperada condición. Luego nos lleva a Cristo, quien nos salva. Salvados con la ayuda de Dios, respetaremos la santa ley, pues la gracia no invalida la ley. La ley de Dios no ha sido abolida. Y aquí vamos a llegar a un punto bastante crucial. Así que prestemos bastante oído a lo siguiente. Jesús enseñó con claridad que la santa ley de Dios no cambia. Eso lo escuchamos ya en Mateo 5, 17 y 18. Por lo tanto, para no confundirse, conviene diferenciar entre la ley moral de Dios, que es eterna, y las leyes ceremoniales que representaban a Cristo y su sacrificio. Por lo tanto, terminaron con su muerte en la cruz. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa era la ley que fue abolida. Esa fue entonces la ley ceremonial. Cuando habla aquí de acta, habla de un documento escrito a mano de carácter legal y firmado por el deudor para aquellos tiempos bíblicos. Hoy en día todavía sigue la misma tradición, salvo algunas notarías. Por alguna normativa de ley, pues requiere eso. Pero de igual manera, un acta hecha a mano también tiene validez. Esto fue anulado, esos decretos contra nosotros. Pero ahora bien, seguidamente, Efesios 2, capítulo número 15. Y allí dice lo siguiente: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de las dos una sola y un nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, en el sacrificio de su cuerpo en la cruz, la ley de los mandamientos, se cree en esta cita bíblica, se cree generalmente que es una referencia a la ley ceremonial. Es cierto que esta finalizó en la cruz del Calvario y aclaramos que la enemistad no se produce por el seguimiento de la ley ceremonial. La interpretación judía de la ley ceremonial, las adicciones humanas que se hicieron y las actitudes exclusivistas y hostiles del pueblo judío pusieron una base de la enemistad entre los judíos y los gentiles. Por eso entonces allí dice que son dos, ¿verdad? Después que habla acerca de los mandamientos que son expresados, dice que para crear en sí mismo de las dos
una sola y un nuevo hombre, para eliminar eso. Aún hoy en día en el Medio Oriente todavía se están haciendo la práctica de sacrificios animales por el perdón de los pecados. Eso está abolido. Eso no es necesario. Entonces, ¿para qué Cristo Jesús fue guindado, colgado en una muerte, en un madero para la muerte? Si con los animalitos, entonces se podía saldar nuestra deuda de esa acta. Eso ya no tiene validez. Eso ya no tiene ninguna reseña o importancia, porque ya Cristo pagó por nosotros esa deuda que nosotros teníamos y debíamos como pecadores. Existe una clara diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Voy a leer algunos puntos en particular entre una y otra y le voy a dar las citas bíblicas. Por cuestión de tiempo no voy a poderlas leer todas, pero sí se las voy a dejar. La primera característica que tiene la ley moral es la siguiente: la ley moral es espiritual. Romanos 7:14. La ley moral, esa es la que todavía sigue vigente. La ley, otra característica que tiene la ley moral, que la ley es real. Santiago 2:8. También, por tercer punto, dada por Dios, Deuteronomio 4:12. Cuarto punto, escrita en piedra, Éxodo 31:18. Esas son las características de la ley moral. Quinto, es inmutable, Salmo 111, 7 y 8. Y la número 6 de las características de la ley moral que todavía existe, por la cual vamos a ser juzgados cuando Cristo venga, es no fue abolida, Romanos 3:31. Las características ahora de la ley ceremonial, que eso fue abolido con la muerte de cruz en el Calvario de Cristo Jesús por cada uno de nosotros, por nuestros pecados y para así ser redimidos, la siguiente característica es esta: es carnal. La ley ceremonial es carnal, Hebreos 7:16. Es ritual esa ley, Colosenses 2:14. Esa ley ceremonial fue dada por Moisés, y Moisés no garantiza vida eterna ni perdón de pecado. Eso lo encontramos en Levítico 1, del 1 al 3. Cuarto, escrita en libro, Deuteronomio 31:24. Quinto, es temporal, Hebreos 10:1, y fue abolida, Colosenses 2:14. Para finalizar, se encuentra registrado desde Éxodo capítulo 20 del 3 al 17. Nadie tiene derecho a cambiar estos mandamientos, tampoco tiene derecho a quitar o agregar algo. Jesús nunca autorizó a nadie a hacer cambio alguno. Al contrario, rechazó enérgicamente a quienes procuraban cambiar la ley por la tradición humana. Eso lo encontramos en San Mateo, capítulo 15, versículos 3, 6 y 9. De ahí en adelante todo lo que viene es tradición humana, donde algunas creencias no tienen la aprobación ni la valía de un escrito está, entonces comienzan con las tradiciones. La ley no fue abolida, todavía persiste y todavía está al alcance de todo y cada uno de nosotros. De mí depende. Oremos. Querido y amantísimo buen Padre que mora en la altura de los cielos, gracias porque nos ha dado esa ley que todavía está vigente y queremos que siga vigente en nuestros corazones. Señor, el camino es duro, el camino es muy estrecho, es angosto, pero tenemos la seguridad en ti que podemos llegar a un puerto seguro. Señor, esclarece nuestras dudas. Ayúdanos a comprender y aceptar tu ley, que son 10 mandamientos. Y que todavía, Padre, esa ley moral siga escrita en mi corazón. Son los deseos que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, gracias a Dios nos dio el tiempo. Cualquier comentario, cualquier duda, escríbanos, nosotros les daremos mayor información. Gracias por su tiempo, que Dios te bendiga. Amigo, amiga, recuerda darle like
suscribirte, compartir y comentar este contenido. Estaremos en las próximas oportunidades dándote otros textos para estudiar. Recuerda, hoy Dios te regaló la oportunidad de amar, sentir y pensar.